Me parece una pregunta muy interesante. Me parece que no son muchos los factores que hay que considerar, pero sí son muy importantes. En orden de prioridad, yo señalaría en primer lugar la falta de planeación de una empresa. Normalmente el empresario, sobre todo el pequeño, el microempresario, intenta poner un negocio sin hacer un plan, sin tener un conocimiento del mercado donde al que se quiere incorporar, sin tener en conocimiento un conjunto de elementos que requiere su propia empresa para poder ingresar en ese mercado. Entonces la mayoría de las veces no conoce al consumidor, no conoce a la competencia, no sabe cuántos son los recursos y cuáles son los recursos que requiere para entrar en ese mercado de manera competitiva. Nada más dice, bueno, pues a mí me late como que estaría bien poner una farmacia y la pongo, ¿no? Y obviamente si no existe una planeación adecuada, esto conlleva necesariamente al fracaso, porque a lo mejor no es el mejor lugar para poner una farmacia, a lo mejor el tamaño del mercado no es suficiente, a lo mejor requiere más recursos, porque el proceso de maduración del proyecto es muy amplio y él pues tiene recursos para sostenerse 1 o 2 meses, etc. ¿Sí? La planeación estratégica particularmente, el hecho de tener un plan de negocios es fundamental para una empresa. Actualmente se piensa que es un poco una moda, pero en realidad es una necesidad muy grande la de que una empresa, cualquier organización, pero bueno, si estamos hablando de empresas, deba tener un plan de negocios, deba saber cuáles son sus debilidades, cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus amenazas, cuáles son sus oportunidades, con qué estrategias va a entrar en un negocio competitivamente. E insisto en el término competitivo, porque uno puede ingresar a un mercado y estar ahí, la empresa puede estar ahí medio sobreviviendo, pero pues el asunto no es poner una empresa para medio sobrevivir, el asunto es poner una empresa que sea exitosa, lo cual significa que tiene que ser necesariamente competitivo. Entonces, para ser competitivo se requiere un conocimiento. Básicamente yo diría que ahí radica más del 50% de las probabilidades de éxito de una empresa. Lo otro tiene que ver con la capacidad que tiene el emprendedor para llevar a cabo su proyecto, es decir, que tenga las habilidades para saber administrar, para saber ser un líder, para saber contratar a los empleados que lo van a apoyar y para para poderlos inducir a un trabajo que los haga competitivos. Muchas empresas o tienen la posibilidad de ser exitosas, pero la persona que las dirige pues no tiene los conocimientos de administración mínimos, digamos, tiene una idea muy tradicional de lo que son las relaciones dentro de la empresa, trata mal a sus empleados, no los incentiva, no los estimula. Entonces evidentemente esto provoca una rotación de personal muy grande, que es un problema serio en nuestras pequeñas empresas, y poco a poco se va deteriorando la capacidad, la productividad, la competitividad de las empresas. Creo que esos factores son esenciales, ¿no? Porque puede haber otros, puede haber la falta de recursos, puede haber el desconocimiento de distintos aspectos institucionales, la cuestión de la misma contabilidad, el pago de los impuestos, pero yo creo que entran de menor manera en el conjunto de dificultades que enfrenta una empresa y que definitivamente la pueden llevar al fracaso. Más empresas caen en una situación de fracaso precisamente por no saber planear. Y luego de no saber planear, por no saber manejar la empresa con cuestiones mínimas. Insisto, no se trata aquí de pensar que todos los empresarios deben ser administradores egresados de alguna universidad, no. Se trata de tener un conocimiento mínimo, de tener una mente abierta para escuchar a los demás. El empresario es muy tradicional, a pesar de los cambios que ha habido en la cultura empresarial, de los cambios tecnológicos, tiene una forma de pensar muy tradicional, entonces se resiste mucho al cambio, incluso dentro de la familia, ¿no? El hijo que ya egresó de la universidad llega con el papá que tiene un negocio, oye papá, vamos a hacer esto, vamos a introducir esto, no, mi negocio lo llevo como yo sé, porque así me ha sido exitoso. Pues ya, tal vez ha sido exitoso, pero ¿cuánto más tiempo puede ser exitoso en un entorno tan competido como el que tenemos en la actualidad? Pues difícilmente puede
puede sostenerse. Fíjese que bueno que toca ese tema, ¿no? Porque es parte de las preguntas que tal vez tenía pensado hacerle. Por ejemplo, toca usted mucho, aunque no son conceptos nuevos, son conceptos muy importantes y muy determinantes al iniciar una empresa, como es el plan de negocios, una planeación estratégica, el análisis FODA, Sí. como está usted comentando. Pero uno, por ejemplo, al ir a platicar con los pequeños empresarios o como consultor a ir a tratar de llevarles nuevas ideas, ¿a qué cree que se deba o qué medidas debería uno de tomar como consultor para eliminar esa resistencia al cambio de su parte? Sí, yo creo que, bueno, efectivamente es una parte difícil de manejar, porque pues es una posición, digamos, que cultural, ideológica incluso, en donde, bueno, la gente se resiste a aceptar, si quiere escuchar los comentarios. Me parece que hay que hacer ahí una labor muy importante a través de las organizaciones empresariales. Las organizaciones empresariales, digamos que quienes las dirigen y quienes son miembros de las organizaciones empresariales, ya llámense Canaco, Canacintra, Coparmex, etcétera, tienen una visión distinta de los negocios y tienen una mente mucho más abierta para escuchar a los demás y para obtener en el mercado las herramientas que se requieren para mejorar la empresa. Muy particularmente es más difícil para una empresa que desea dar consultoría a otra empresa llegar directamente con la empresa, sobre todo si es pequeña, etcétera, que si llega uno a través de las organizaciones, ¿no? Porque las organizaciones están muy conscientes de lo que requieren las empresas y de la necesidad que tienen de capacitarse, ¿no? A través de eso, me parece que es un poco buscar un instrumento que rompa, digamos, ese obstáculo que puede haber entre quien desea asesorar y tiene elementos para hacerlo y la empresa que dice, no, pues a mí realmente no me interesa, ¿no? En la actualidad más y más empresarios están acercándose a la capacitación, hay instituciones dentro del propio gobierno del Estado dando este apoyo y poco a poco la gente se va acercando. Hay mucho de resistencia pues, porque nos cuesta también y también se ha visto que en la medida en la que es accesible en términos de costo, también el empresario accede a capacitarse, ¿no? No necesariamente quiere decir esto que siempre que sea gratis la gente va a acceder, porque en muchos casos las propias asociaciones empresariales tienen cursos gratuitos y no los toman los empresarios, ¿no? Pero sin embargo me parece que es fundamental. El propio gobierno del Estado a través del IDECAT, por ejemplo, ofrece este tipo de capacitación y se está haciendo con un costo mínimo, la gente está accediendo, es poco a poco, porque yo creo que el asunto tiene que ver con una transformación cultural, ¿no? Una forma de pensar particular que tenemos y que, bueno, es la que hay que ir cambiando. Pero me parece que si le damos la vuelta por el lado de las organizaciones, y en la actualidad hay muchísimas agrupaciones empresariales, a través de ellas se puede llegar y de una manera mucho más eficiente a los empresarios que requieren orientación y la requieren verdaderamente, porque de otro modo, insisto, pues siguen manteniéndose ahí, digamos.